Supercrack Estrella presenta la Biblia sobre cosas secretas. Lucas 8:17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. En este pasaje queda claro que todos los secretos son siempre revelados. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿Es posible que las élites usen del cine de ciencia ficción para revelarnos esos secretos, una especie de pacto? Mucha gente cree que todo lo relacionado con lo paranormal y el ocultismo es mentira o un invento de los guionistas de la industria del cine. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. En ella encontramos advertencias claras y directas sobre las prácticas ocultistas. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:10-13 dice: no debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros, ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos, ¿por qué no? El mismo pasaje responde: porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, debes resultar exento de falta con Jehová tu Dios. ¿Por qué condena la Biblia tan rotundamente cualquier forma de ocultismo? Un origen desagradable. La Biblia explica que, mucho antes de crear la tierra, Dios creó a millones de seres espirituales o ángeles, Job 38:4-7. Revelación Apocalipsis 5:11. A cada uno de ellos le dio libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Algunos escogieron rebelarse contra Dios y abandonaron su puesto en los cielos para causar problemas en la tierra. Como consecuencia, nuestro planeta se llenó de violencia. Génesis 6:2-5-11. Judas 6. Esos ángeles todavía ejercen una poderosa influencia y confunden a millones de personas. Revelación 12:9. Hasta se aprovechan de la curiosidad innata del ser humano por conocer el futuro. 1 Samuel 28:5-7. 1 Timoteo 4:1. Es cierto, algunos poderes sobrenaturales parecen buenos. 2 Corintios 11:14. Pero en realidad, lo que los ángeles malvados quieren es engañar a la gente para que no conozca la verdad sobre Dios. 2 Corintios 4:4. Según la Biblia, la comunicación con esos espíritus malvados no es una diversión inofensiva. Esto explica la decisión que tomaron unas personas que querían ser discípulos de Jesús cuando aprendieron la verdad sobre estas prácticas. Un buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos, aunque eso supuso una gran pérdida económica. Hechos 19:19. Cada vez queda más claro que estos seres espirituales o ángeles caídos son los extraterrestres modernos. Las élites tienen un pacto con ellos para alcanzar la inmortalidad. Estos seres espirituales o ángeles caídos quieren otra vez materializarse y abrir el pozo del abismo. El ocultismo está relacionado con la astrología, la hechicería y el espiritismo. Por todo el mundo, la gente intenta comunicarse con los espíritus malvados mediante adivinos o brujos. Muchas personas recurren a la adivinación para conocer el futuro. Se valen de la astrología, los agüeros, la bola de cristal o la quiromancia, es decir, la lectura de la palma de la mano. Los libros, las revistas y las películas muestran el ocultismo como algo inofensivo y hasta intrigante. Algunos especialistas en el mundo de la comunicación señalan que la forma en que las películas y los programas de televisión presentan lo paranormal ha influido muchísimo en las creencias de la gente. ¿Cómo es el mundo espiritual? ¿Qué es el mundo espiritual? Evangelio del descenso del reino. En lo que se refiere al material del mundo, si las personas no entienden ciertas cosas o fenómenos, pueden buscar la información relevante, o también pueden usar diversos canales para descubrir sus orígenes y la historia detrás de ellos. Sin embargo, cuando se trata del otro mundo del que estamos hablando hoy, el mundo espiritual que existe fuera del material, las personas no tienen absolutamente ningún medio o canal para aprender ninguna cosa sobre el mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, en el mundo de la humanidad, todo lo que pertenece al mundo material es inseparable de la existencia física del hombre y, como las personas sienten que todo en el mundo material es inseparable de su sustento y vida física, la mayoría de las personas solo son conscientes, o solo ven, las cosas materiales delante de sus ojos, las cosas que les son visibles. No obstante, cuando se trata del mundo espiritual, es decir, todo lo que es de ese otro mundo, es justo decir que la mayoría de las personas no creen. Como las personas no pueden verlo y creer, que no hay necesidad de entenderlo ni de saber nada sobre él, por no hablar de cómo el mundo espiritual es un mundo completamente diferente al material y, desde el punto de vista de, está abierto aunque para la humanidad, es secreto y está cerrado. Las personas, por tanto, tienen muchas dificultades para encontrar una senda para comprender los diversos aspectos de este mundo.
Primero, dejad que os haga una pregunta. En vuestra mente, ¿qué es el mundo espiritual? En un sentido general, es un mundo que está fuera del material, invisible e impalpable para las personas. Sin embargo, en vuestra imaginación, ¿qué tipo de mundo debería ser el espiritual? Quizás, como consecuencia de no ser capaz de verlo, no puedes imaginarlo. Sin embargo, cuando oís leyendas sobre él, seguís pensando, no sois capaces de deteneros. ¿Y por qué digo esto? Hay algo que les ocurre a muchas personas cuando son jóvenes. Cuando alguien les cuenta una historia aterradora sobre fantasmas o almas se asustan mucho. ¿Y por qué se asustan? Porque están imaginándose esas cosas. Aunque no pueden verlas, sienten que están por toda su habitación, en algún rincón oculto o oscuro, y tienen tanto miedo que no se atreven a dormir. Especialmente por la noche, no se atreven a estar solos en la habitación o a salir solos al patio. Ese es el mundo espiritual de vuestra imaginación, y es un mundo que las personas piensan que es aterrador. De hecho, todo el mundo tiene algo de imaginación, y todo el mundo puede sentirlo un poco. Comenzamos por hablar del mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Permiso para hacerlo sin explicación breve y simple. El mundo espiritual es un lugar importante, diferente del mundo material. ¿Por qué digo que es importante? Vamos a hablar sobre esto en detalles. La existencia del mundo espiritual está inextricablemente vinculada al mundo material de la humanidad. Desempeña un papel importante en el ciclo humano de la vida y la muerte en el dominio de Dios sobre todas las cosas. Este es su papel, y una de las razones por la que su existencia es importante. Como es un lugar indiscernible para los 5 sentidos, nadie puede juzgar con exactitud si el mundo espiritual existe o no. Sus distintas dinámicas están íntimamente relacionadas con la existencia humana y, como resultado de esto, el orden de su vida también se ve inmensamente influenciado por el mundo espiritual. ¿Esto involucra a la soberanía de Dios o no? Sí, cuando digo esto, entendéis por qué estoy exponiendo este tema. Porque concierne a la soberanía de Dios y su administración. En un mundo como este, invisible para las personas, todos sus edictos celestiales, decretos y su sistema administrativo son mucho más elevados que las leyes y los sistemas de cualquier nación del mundo material, y ningún ser que vive en este mundo se atrevería a contravenirlos o sin violar. Y llegados a esta parte es necesario hablar del CERN de Suiza. Es un portal en el mundo espiritual. En las culturas antiguas se tiene la creencia de que los espejos reflejan la sombra del alma, siendo así la verdadera naturaleza de la persona que está siendo reflejada. El poder de los espejos para revelar lo que está oculto ha estado presente desde la antigüedad. Los espejos han sido usados en las antiguas formas de adivinación, convirtiéndose en un método practicado por los antiguos egipcios, los árabes, los magos de Persia, griegos y romanos. Los espejos han sido considerados en su nivel más básico, como portales, Itzai, que son la entrada y salida de energía espiritual, y un portal hacia otras dimensiones. Según expertos parapsicólogos declaran que es real, ya que se han podido capturar fotografías que al ser reveladas se muestra como una especie de remolino energético de forma alargada. Los portales son aperturas de campos de energía que rodean los reinos espirituales y dimensionales, y decides que las entidades como los espíritus se pueden deslizar a través de los orificios en el plano físico. Sin embargo, los espíritus más negativos también acceden a través de estos portales. Psíquicos expertos declaran que un espejo en una habitación oscura puede ser peligroso, pudiendo abrir una que no sea deseado. Por otro lado, también explican que la visualización de un espejo con la luz de las velas puede atraer peligro, ya que las velas no solo muestran el reflejo de las personas, sino también la de las entidades que habitan en el hogar. El CERN es un espejo como ventanas a otros mundos. No nos equivoquemos. Los satanistas militantes están en pie de guerra y son facultados como nunca antes en la historia humana. Las puertas del infierno se abren, nadie excepto Dios sabe más, el momento y la hora, pero los satanistas no cesarán de hacer la etapa final, uno de sus deseos más fervientes, una mentira planeada. Esta es la fusión de nuestro mundo con el mundo de los djinns, los demonios extraterrestres. Esta es la puesta en escena de algo que se pudiese estar acercando, un evento de mayor envergadura. No es que esté esperando que suceda, y espero en Dios no suceda nada, pero hay que estar a la expectativa de los eventos a resurgir. El anticristo Dajjal será un reptiliano metamórfico. Ojo con los falsos profetas. Al haber pruebas o evidencias de que algo se está cosiendo tras bambalinas con estos satanistas, pues ha llegado el momento de hacer un análisis de toda esta información, que al final cada quien sacará sus propias conclusiones.
El hombre alguna vez vivió en armonía con la naturaleza, los animales, el cosmos y todo lo que le rodeaba, pero en un punto fue de alguna manera manipulado, engañado, como lo es hasta ahora, y cuando hablo de manipulación es que tal manipulación puso otros conceptos en lugar de la verdadera conexión con el absoluto, este se perdió y por eso deambulamos muchos de nosotros, buscando la fuente. Un ejemplo tan simple es como si perdieras las llaves de tu auto y no supieras cómo regresar al lugar de origen. Sin embargo, para los antiguos sacerdotes prehispánicos, enviados, profetas, imames y mensajeros de Dios era parte de su manera de comprender el universo, y sabían cómo regresar al origen. El ser universal es aquel que ha llegado al máximo del vacío, dice Lao Tse, estará fijado sólidamente en el reposo, volver a su raíz, es decir, al principio del origen primero y el fin último de todos los seres. Para entrar en el estado de reposo en este proceso nuestra vida llegó a ser una manipulación o simulación global. Matrix es como magia de sigilo, tal magia es de grandes magnitudes, como cuando un hipnotista o mentalista adormece a sus invitados y hace olvidar lo que realmente es, manipulando las percepciones. Hasta ese grado ha llegado tal manipulación global, aunque el ser humano ha estado despertando de esta letargia, esto poco a poco, pero al final millones siguen dormidos. ¿Pero por qué les explico esto? Basta con ver cómo en el proceso de todo esto se va instaurando un reino para Shaitan y el Dajjal, señales sí que las hay y no todos logran ver, que tal envergadura es de proporciones catastróficas. En el proceso también vemos que detrás de la estatua de Iblis Satanás inaugurada hace años, no se esconde nada nuevo, solo era un secreto para muchos y evidencia para unos pocos. Esto se lleva practicando desde la época de los profetas, hasta la actualidad. La llegada de sus dioses jinns de los satanistas quizás esté a la vuelta de la esquina. Recordemos que abril se celebrará la mayor reunión de satanistas, en un momento donde todo puede pasar en la Tierra. El día 24 de agosto ocurrió lo que muchos llevaban diciendo, unas explosiones ocurrieron tal día que este es un ejemplo del nuevo tipo de guerra. ¿Puede ser casualidad? ¿O fueron las explosiones masivas en Tianjin una advertencia de Estados Unidos a China por devaluar el yuan? Quizás una cosa sí, quizás otras no, pero sabiendo cómo llevan sus planes los satanistas con numerología, simbolismo, magia cabalística, etcétera, etcétera, pues no queda de otra más que estar a las expectativas nuevamente. En el mundo están pasando situaciones extrañas, una de ellas son misteriosas columnas de luz que están apareciendo en muchos lugares del mundo. Aparte de todo esto tan misterioso, científicos han estado advirtiendo de catastróficas e importantes incrementos de terremotos y volcanes, y por supuesto la NASA lo confirma. Creemos que los Estados Unidos y el mundo han entrado ahora en el período más peligroso para los terremotos catastróficos y erupciones volcánicas en más de 200 años. Sería temerario ignorar esto en particular, ya que la historia de los grandes terremotos en la zona sísmica, pues durante cada mínimo hibernación solar en los últimos 600 años esa zona ha sido testigo de devastadores terremotos. Hace unos días una noticia me sorprendió, la cual afirma que la NASA dice que el mar sube de manera alarmante. El nivel del mar subió un promedio de casi 8 centímetros en todo el mundo desde 1992, resultado de aguas más templadas y el deshielo, dijo el miércoles un panel de científicos de la NASA. La NASA viene alertando de una tormenta a gran escala, la cual ya previamente se han hecho preparativos para la protección de la red eléctrica norteamericana, una orden que se hizo desde el 2014. Se trata de la segunda fase de implementación de la orden FERC 779 para la protección de la red eléctrica norteamericana de posibles fenómenos extremos del clima espacial. Precisamente el día 9 de septiembre hubo una tormenta geomagnética G2, en la cual podríamos experimentar problemas en las comunicaciones celulares, Wi-Fi, satelital, GPS. Además de dolores de cabeza, migrañas, zumbidos en los oídos, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, he estado viendo una serie de vídeos la cual me han llamado la atención, tanto por el grado de simbolismo que existe por parte de la élite satánica y la manera en que se desenvuelve toda la trama, como por las coincidencias que se están dando en fechas, situaciones, etapas y movimientos por parte de la élite satánica gobernante. Quizás lo que expreso arriba no tenga nada que ver, no lo sé, pero de alguna manera, algo está sucediendo. En el mes de septiembre puede haber muchas y variables, en lo que respecta a los días cabalísticos. Al final los cabalistas buscan las fechas menos impensables, pero hay muchos curiosos que se dan a la tarea de investigar, que por sus sentidos tan agudos, dan respuesta a algunas curiosidades en algunos videos. Septiembre es la fecha. Veremos en qué acaba todo esto y espero que todo esté bien.
Veamos, ¿será que realmente ya haya empezado la WW3, la crisis en el mundo y ni siquiera no hayamos dado cuenta del todo, o más bien este es objeto para pasar desapercibido alguna situación más macabra si estos títeres en el poder lacayos del sistema del Dajjal estén desviando la atención para algo más grande y sublime a su vez, que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, o quizás sí? No lo sé. Hablemos un poco del proyecto CERN. Creo que muchos de ustedes sabrán de qué trata esto, pero para los que no saben de esto les platico. El CERN es un proyecto el cual tiene variables en lo que respecta al fin del mismo proyecto. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN. Los físicos confían en que el LHC proporcione respuestas a las siguientes cuestiones. El significado de la masa, se sabe cómo medirla pero no se sabe qué es realmente. La masa de las partículas y su origen. El origen de la masa de los bariones. Número de partículas totales del átomo. A saber el por qué tienen las partículas elementales diferentes masas, es decir, si interactúan las partículas con un campo de Higgs. El 95% de la masa del universo no está hecha de la materia que se conoce y se espera saber qué es la materia oscura. La existencia o no de las partículas supersimétricas. Si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la teoría de cuerdas, y, en caso afirmativo, ¿por qué no se han podido percibir? Si hay más violaciones de simetría entre la materia y la antimateria. Recrear las condiciones que provocaron el Big Bang. El LHC es un proyecto de tamaño inmenso y una enorme tarea de ingeniería. Mientras esté encendido, la energía total almacenada en los imanes es 10 gigajulios y en el A 725 megajulios. Bien, vamos por parte. Lo que ellos pretenden a gran escala es recrear el Big Bang, el origen del vida misma, esto es jugar a ser dioses, pero en el proceso mismo hay muchas interrogantes. Una de ellas es poder abrir un agujero negro o puerta dimensional, la cual han denunciado el estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho ante un tribunal de Hawái al CERN y al gobierno de Estados Unidos, afirmando que existe la posibilidad de que su funcionamiento desencadene procesos que, según ellos, serían capaces de provocar la destrucción de la Tierra, porque ellos al igual que otros más están alertando sobre este incidente. Simple, mis estimados hermanos, el FBI ha registrado la existencia de seres interdimensionales a la Tierra. ¿Tiene que ver esto con los pilares de luz en todo el mundo? ¿Son acaso portales dimensionales? Se los dejo a su juicio. La información es documentación oficial desclasificada que informa sobre entidades provenientes de planos donde no existe la materia. Se trata del informe intitulado Giant Interdimensional FBI, lo que en castellano significa seres gigantes interdimensionales. Están visitando la Tierra según el FBI y no vienen de ningún planeta. ¿Comprenden para dónde van estos tipos? Recuerden que uno de los engaños más grandes es que vendrán los hermanos del cielo a salvarnos, hermanos de las galaxias, el fraude más grande de todos los tiempos. CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, tiene su sede en Ginebra. En la actualidad, sus estados miembros son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. India, Israel, Japón, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América, Turquía, la Comisión Europea y la UNESCO tiene el estatuto de observador. ¿Es el CERN una máquina que pretende abrir un portal dimensional? ¿Quién se esconde detrás del CERN? ¿Por qué parece estar rodeado de un siniestro simbolismo? Son muchas las preguntas que nos surgen al respecto de este gigantesco acelerador de partículas ubicado en Ginebra, Suiza. Quizás existe un programa secreto dentro del CERN que no salta a los grandes medios de comunicación. Buscaría contacto con estos seres para que ellos digan la fórmula de la inmortalidad para las élites. Lo que no sabemos qué es lo que tendrán que dar a cambio a estos demonios. El simbolismo, la geometría sagrada que rodea esta máquina es de suma importancia para los satanistas. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, por eso le ha rendido el culto a Shiva, la diosa de la guerra. Porque fue dedicada una estatua religiosa, la diosa hindú Shiva, también conocida como el Señor Oscuro, en el colisionador del CERN. El nuevo orden mundial nos está enviando un mensaje bastante claro. Aquí es donde se pone interesante la cosa, la importancia de la escultura del dios Shiva, pues se le muestra como destructor del mundo para luego volver a crearlo. Fuente. Un canto bengalí dice de esto de Shiva, Nataraja, también conocido como el Señor Oscuro hindú. ¿Se refiere a Satanás quizás?
¿Por qué tú amas la tierra ardiente? Yo he hecho una tierra ardiente a mi corazón de manera que tú, Señor oscuro, cazador de la tierra ardiente, bailes tu danza eterna. La misma ciencia que inspiró a los constructores de la Torre de Babel, los hombres que preferían a Satanás, dijeron que ellos no necesitan a Dios para alcanzar el cielo. Este mismo tipo de hombres está detrás del trabajo de la gente del CERN, en pocas palabras, toda esa gente de ciencia está trabajando religiosamente para el Señor Oscuro. La apertura del portal del CERN está en camino y los Djinns están a la espera de materializarse en nuestro mundo, fusionar el nuestro con el de ellos. El Dajjal está en camino de ser un perfecto humano y gobernar este mundo. Quizás sea demasiado apresurado lo que digo, quizás una locura, pero existen datos contundentes que hablan del CERN y que advierten algo no inusual, algo pero muy catastrófico podría pasar. Esperemos en Dios no suceda nada de esto, pero Dios sabe más. Ellos, Djinns, demonios extraterrestres, han estado entre nosotros desde los albores del nacimiento del hombre y nos conocen a la perfección. No hay accidentes ni coincidencias. El nuevo orden mundial está enviando un mensaje claro, ellos están a la espera de la aparición de su Señor, el anticristo Dajjal, y tratarán de crear el mundo y recrearlo en su imagen. Los siguientes vídeos están enfocados única y exclusivamente a el CERN y todo el simbolismo, numerología, fechas y demás casualidades que sabemos que no existen, todo para poder tener un panorama más amplio sobre los satanistas y la espera de los Djinns y del anticristo Dajjal, la máquina de Lucifer, CERN y el retorno al Edén. ¿Cuál es la causa principal del sufrimiento y las circunstancias trágicas que afligen a tanta gente? La Biblia revela que un ser poderoso, inteligente y extraordinariamente influyente coordina activamente la maldad que predomina en nuestro planeta. La Biblia a menudo lo llama el diablo y Satanás. Puede que usted se haya preguntado si este ser verdaderamente existe. Después de todo, el diablo a muchos les parece un personaje de cuentos de hadas. Una criatura grotesca, roja como la sangre, con cuernos, cola puntiaguda y alas de murciélago, que lleva en su mano un tridente y habita en una región infernal de llamas eternas. Debido a que se le representa de manera tan fantasiosa, no es extraño que tan pocos tomen al diablo en serio. ¿Existe acaso tal ser? ¿De dónde podría provenir semejante criatura? ¿Cuál es su propósito, meta e intención? ¿Qué es lo que hace? ¿Es él, como muchos piensan, simplemente una representación mítica de la maldad? Una fuente confiable de conocimiento. Para encontrar respuestas, necesitamos información confiable y fidedigna acerca del mundo espiritual. Hay solo una fuente que puede revelarnos la información que no podemos encontrar en ninguna otra parte. Esa única fuente confiable es la Biblia. Aparte de ella, todo lo que se refiere a Satanás y al mundo espiritual es solo mitología y especulación. La Biblia nos muestra que Satanás es un ser espiritual increíblemente poderoso, que ejerce una influencia generalizada sobre la humanidad. Junto con su séquito, compuesto de demonios o espíritus malignos, él es mencionado a menudo en las escrituras, en ellas aparece de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno de los temas centrales en la Biblia es que el diablo es el enemigo de toda la humanidad, el mismo nombre Satanás, la designación que la Biblia usa con mayor frecuencia para este ser malvado, ayuda a revelar su malicioso propósito. Dios llama las cosas por su nombre. Satanás es un sustantivo hebreo que significa adversario, enemigo, oponente, antagonista o rival. Las formas verbales del sustantivo significan acusar, calumniar y ser un adversario. Anchor Bible Diccionario Anchor, ancla, de la Biblia, Vol. 5, 1992, Satanás, p. 985. Diablo, el otro término que la Biblia usa muy a menudo para referirse a este ser, es igualmente revelador. Diablo es una traducción de la palabra griega diabolos, la raíz de donde proviene la palabra diabólico, que se utiliza para describir algo perverso o siniestro. Diabolos significa acusador, calumniador. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, Diablo, Editorial Caribe, 1999. Jesucristo dice que Satanás es mentiroso, y padre de mentira, y que no hay verdad en él. Juan 8, 44. La Biblia revela la enormidad de sus mentiras y del impacto que provoca. En palabras del apóstol Juan, Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Los orígenes de Satanás revelados. ¿Pero de dónde provino el diablo? ¿Creó Dios a propósito a un ser malvado?
Para comprender el origen de Satanás, debemos remontarnos muy lejos en el pasado, hasta antes de que los seres humanos existieran. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia no cuenta toda la historia en un solo versículo, y ni siquiera en unos cuantos de este libro. Encontramos más detalles en otras partes de la Biblia, en este caso, en el libro de Job. Cuando Job, afligido de terribles calamidades y sufrimientos, a pesar de ser un devoto seguidor de Dios, comenzó a cuestionar el juicio de su Hacedor, él le respondió con preguntas directas, para ayudarle a entender que no poseía la sabiduría para cuestionarlo. En su respuesta, la que le entregó en forma de preguntas, Dios reveló algunos detalles acerca de su creación de la tierra. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Le preguntó Dios a Job, dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Job 38:4-7, Nueva Versión Internacional. En este pasaje Dios revela información que ningún hombre podría haber sabido, ya que ningún ser humano estuvo presente durante la creación. Dios describió la tierra en el momento de su creación como una joya de deslumbrante belleza que flotaba en el espacio. Los eventos de la creación fueron tan magníficos, que todos los ángeles gritaban de alegría. Los ángeles, seres espirituales creados por Dios, ya existían cuando Él creó la tierra. Dios dice que todos manifestaron unidos su alegría cuando Él creó el mundo, cantando y gritando de júbilo. En aquel momento estaban en perfecto acuerdo y armonía. Entonces, ¿dónde encaja el diablo en esta descripción? La hermosa tierra se convierte en un caos. Sin embargo, tiempo después de que el mundo fuera creado, la situación cambió dramáticamente. Génesis 1:2 nos dice que, después de su creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Esta traducción al español no expresa el significado preciso del hebreo original. Las palabras tohu vabohu, traducidas como desordenada y vacía, se traducen mejor devastada y vacía. Sin embargo, en Isaías 45:18, Dios expresamente dice acerca de la tierra que no la creó en vano. Aquí se utiliza la misma palabra en hebreo, tohu. Si Dios no creó la tierra en un estado de caos, ¿cómo llegó a esa condición? Parte de la respuesta aparece en Génesis 1:2. La palabra en hebreo allá, traducida como estaba, también puede ser traducida correctamente como se convirtió, según aparece en Génesis 2:7 y 19:26. La tierra no fue creada en un estado de caos y desolación, sino que se convirtió en eso en algún momento después de su creación. La versión de la Biblia Rotterdam Massische Bible, Biblia enfatizada de Rotterdam, sin versión en español, expresa apropiadamente Génesis 1:2. Ahora la tierra se había convertido en una zona caótica y vacía. Dios creó la tierra con una belleza tan deslumbrante, que los ángeles se maravillaron al verla. Sin embargo, algo pasó que la hizo convertirse en un lugar de devastación y caos, y su belleza original fue destruida. Más tarde Dios la restauró y transformó en un hermoso hogar para el primer hombre y la primera mujer, como se registra en el resto de Génesis 1, pero el relato de Génesis no nos cuenta la historia completa. Entre los primeros dos versículos sucedió algo más, que no está registrado ahí. No obstante, Dios nos da más detalles acerca de lo que la llevó a esta condición de caos y confusión en varios otros capítulos de la Biblia. En 2 Pedro 2 la Biblia registra varios ejemplos del juicio de Dios contra quienes hagan el mal. Los versículos 5 y 6 se refieren al diluvio del tiempo de Noé y luego a la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. Pero antes de esto, en el versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Cuando pecaron estos ángeles, ¿y cuál fue su pecado? Como dijimos, debemos examinar otros versículos para encontrar la respuesta. Judas 1:5 nos entrega detalles adicionales. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o su propio lugar, palabra de Dios para todos, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vimos anteriormente que al ser creada la tierra, todos los ángeles estaban contentos y llenos de gozo, cantando al unísono y gritando de alegría. Por lo tanto, si algunos pecaron, obviamente lo hicieron después, destruyendo con ello la maravillosa armonía y cooperación que habían disfrutado. ¿Cuál fue su pecado? Que no se mantuvieron dentro de los límites que Dios les había impuesto y, en vez, abandonaron el papel que se les había asignado, se rebelaron en contra de su Hacedor, el creador del universo físico y del mundo espiritual de los seres angelicales.
Una rebelión en contra de Dios. En Isaías 14 encontramos aún más información. Este capítulo hace alusión a la rebelión angelical identificando a su líder, y nos entrega detalles muy importantes que no podríamos conocer de ninguna otra forma. En el versículo 4 Dios se refiere al rey de Babilonia. En tiempos de Isaías, la ciudad-estado de Babilonia estaba emergiendo como la principal potencia en esa región del mundo. Su rey era muy belicoso y había expandido su imperio mediante la fuerza bruta, esclavizando, saqueando y arrasando las naciones a su alrededor. En contexto, este pasaje tiene un significado dual, ya que también se refiere a un tirano del tiempo del fin que gobernará sobre un imperio global postrero, al cual Apocalipsis 17 y 18 se refieren como Babilonia la Grande. La filosofía del rey de Babilonia descrita aquí es satánica. La adquisición de riquezas y poder a expensas de otros mediante la violencia y la matanza. El rey de Babilonia ejemplifica a Satanás y sus características. De hecho, tal como leeremos acerca de esto más adelante, Satanás es el verdadero poder tras el trono de los reinos del mundo. Compare con Lucas 4, 5, 7, Juan 12, 31, Apocalipsis 12, 9, 13, 2. En el versículo 12 el tema cambia, del rey físico a un gobernador incluso más poderoso. Muchos eruditos reconocen que el lenguaje original de este pasaje está escrito en forma de lamento, como reflejo del luto de Dios y su sentimiento de gran pérdida debido a los acontecimientos descritos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. BB 12, 14. ¿Quién es este ser que se atreve a exaltarse a sí mismo por sobre todo el resto de los ángeles de Dios? Las estrellas simbolizan a los ángeles, Apocalipsis 1, 20, y a desafiar a Dios mismo para gobernar el universo. La Biblia revela más detalles. En Ezequiel 28 Dios nos da la respuesta. Este capítulo está escrito de manera muy similar a Isaías 14. Dios comienza hablando sobre cierto gobernador humano, y luego cambia y habla acerca del poder espiritual detrás del trono terrestre. El gobernador que controla los reinos de este mundo tras bambalinas. En Ezequiel 28, 2, Dios habla del príncipe de Tiro, una ciudad portuaria al norte del antiguo Israel y ubicada en la costa del mar Mediterráneo, era famosa como importante centro de intercambio. Sus gobernadores se habían vuelto arrogantes y presuntuosos debido a sus riquezas e influencia. En los versículos 6, 10, Dios le dice a uno de los gobernadores que debido a su arrogancia, su poderío y riquezas desaparecerán y será derrocado. Pero note en el versículo 12 cómo Dios comienza a dirigirse al rey de Tiro y no al príncipe. Este personaje es el verdadero gobernador, el verdadero poder detrás del trono. De hecho, la descripción que Dios hace de este rey de Tiro deja en claro que no le está hablando a un ser humano. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. BB 12, 13. Ningún hombre mortal podría ser descrito como sello de perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Este ser había sido creado automáticamente con perfección y sabiduría, a diferencia de los seres humanos, quienes deben desarrollar paulatinamente su madurez y sabiduría. Las únicas excepciones fueron Adán y Eva. Este ser había estado además en Edén, en el huerto de Dios. Fuera de Adán y Eva, ninguna otra persona había estado en el huerto de Edén. Dios los había expulsado, después de lo cual colocó ángeles ahí con el exclusivo propósito de impedir la entrada a cualquiera que quisiera hacerlo. Génesis 3, 24. La caída de un superángel. En el siguiente versículo Dios revela parte de la historia de este ser. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, 14. ¿Qué significan estas notables declaraciones? ¿Qué es un querubín grande, protector? Hebreos 8, 5 nos dice que el tabernáculo establecido a través de Moisés, el santuario portátil que los israelitas llevaron con ellos durante su travesía por el desierto, era copia y sombra del que está en el cielo.
En Éxodo 25, 18, 20 vemos que Dios ordenó a los israelitas hacer una representación, un modelo físico, de su trono para el arca que llevarían con ellos al desierto, a ambos lados del propiciatorio, el cual representaba el trono de Dios. Había un querubín de oro con alas que se extendían para cubrir el propiciatorio. Los dos querubines, hechos de oro, representaban a dos seres angelicales reales. Los magníficos superángeles, cuyas alas cubren el trono de Dios. El ser al que Dios se dirige por medio de Ezequiel es llamado querubín protector, lo cual indica que en algún momento fue uno de los magníficos ángeles representados en el modelo del trono de Dios. Dios les otorgó a estos ángeles la gran distinción de servir y proteger su trono en el cielo. Muchas otras escrituras dicen que Dios mora entre querubines, mostrando que estas maravillosas criaturas lo acompañan, le sirven y moran junto a su trono. 1 Samuel 4, 4. 2 Samuel 6, 2. 2 Reyes 19, 15. 1 Crónicas 13, 6. Salmos 80, 1. Isaías 37, 16. Este magnífico ser al que Dios le habla aparentemente había ostentado un puesto de alta honra y distinción en el ámbito angelical de Dios. Dios también le dice a este querubín: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15, tal como en la descripción de Isaías 14, este pasaje describe a un ser creado con madurez, no a un hombre. Este ser era extraordinario y perfecto hasta que pecó, envanecido por su propia belleza y esplendor, lo que corrompió su sabiduría. Ezequiel 28, 17. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.